Hola a todos, mi nombre es Sergio Cuevas y en esta ocasión estaré explicando las migraciones que se realizan en el proyecto Sistema de Gestión de un Laboratorio Clínico. Como podemos ver y observar, comenzamos con las dependencias que requiere este archivo, en las cuales podemos destacar File System, MySQL para realizar las conexiones, File System para leer los archivos y donem.config para poder realizar nativamente el process para ejecutar el DOM-M, el cual son las variables de entorno. Seguidamente, como podemos ver, aquí lo mismo lo utilizamos para leer lo que se ingresa por la terminal y si tiene la palabra demo, lo cual es migration.yesDemo, se incluirá en esta variable. Aquí se lee el nombre de la base de datos, con el process leemos la variable de entorno, el nombre de la base de datos, o si no por defecto tendrá este nombre. Lo puedes configurar. Aquí realizamos la comparación para saber cuál archivo podemos ejecutar, dependiendo de qué ingresemos en la consola. Si no tiene la demo, se ejecutará la estructura nada más. Como podemos observar, la estructura es simplemente toda la base de datos que tengamos, con la excepción de dos datos nuevos, para que el programa funcione en sus mínimas capacidades, el cual es un empleado y un usuario. Un usuario no existe sin un empleado, por eso esto. Y el usuario es necesario para loguearte y poder revisar todas las entidades. Asimismo, este usuario tiene el nivel de admin, por ende puede realizar todo. Lo puedes eliminar o adaptar a tu gusto. Seguimos con las migraciones. Validamos la estructura, que la base de datos no se duplique, que no existan más de dos con este mismo nombre. Realizamos las conexiones, como podemos observar, conectamos a la base de datos y verificamos también al mismo tiempo que exam, que es para almacenar base de datos localmente en tu máquina, funcione, esté corriendo o no. Esto es mayormente útil para uno que a veces se le olvida que el SQL o el Apache corre o no. Así que nos muestra, el buscan, nos muestra el mensaje y dice, la base de datos con el nombre ya existe. Si la reinstalas, los datos se corromperán, tal, tal. Abre el local PHP MyAdmin con el exam corriendo, obviamente. O pues, tienes dos opciones, eliminar la base de datos que tenga el mismo nombre o en las variables de entorno, y aquí arriba, editar esto y ponerle otro nombre a la base de datos. Ahora, aquí validamos la estructura, es decir, validamos al ingresar tanto en consola y validamos que se busque este archivo. Seguidamente, vamos con validar seed, el cual es como una semilla, como su nombre lo indica, que contiene datos para utilizar ejemplos y ver cómo funciona y testear el proyecto. Asimismo, cuando nos conectamos nuevamente a la base de datos con las variables de entorno, si no se puede conectar, decimos error al conectar con la base de datos. Hacemos una query para verificar si existe más de un empleado, la seed no se podrá ejecutar porque podríamos sobreescribir datos o arruinar algunos que ya están. Por ende, si tienes más de un empleado, te recomiendo crear una nueva base de datos con una estructura vacía para que nada más verifiques, pulas cositas que quieras ver. Y aquí te saltará el error. La seed de datos de ejemplo ya fue cargada anteriormente o tienes datos de que ingresó manualmente. Se recomienda que limpie la base de datos para no duplicarlos o crees una nueva. Asimismo, ejecutamos. Ahora se ejecuta migrar. O bueno, la función migrar.
la cual nos conectamos a la base de datos solo que con esta pequeña característica diferente, la cual nos permite ejecutar múltiples queries, por decirlo así, de manera simultánea. Y aquí vemos que operamos tanto la seed como la estructura. Leemos los archivos y ejecutamos. Y mostramos un mensaje. Se ingresaron los datos de ejemplo correctamente y estructura creada exitosamente. Para ejemplificar un poco más, pues muestro mi base de datos, la cual tengo aquí abierta. Como podemos observar, yo tengo un administrador laboratorio, lo voy a eliminar. Podemos ver que se eliminó correctamente. Ahora vamos aquí. Ya tenemos este archivo cargado en las variables de entorno, en los scripts. Así que si yo doy npm install, me instalará todos los paquetes necesarios, npm install y me instalará todos los paquetes necesarios para que este proyecto corra funcionalmente. Y aparte, gracias a este post install, me ejecutará la migración para tener la base de datos activa. Ejecutamos, perdón, ejecutamos, podemos ver. Bien, finalizando esta migración, podemos observar la variable migrar, la cual es la convergencia de tanto validar seed como validar estructura. Podemos anotar a primeras este primer cambio, la cual es múltiple statement true, la cual nos permite ejecutar varias líneas SQL como crear una tabla, o insertar, etcétera, varias veces en una misma corrida, por decirlo así. Aquí se verifica tanto si vamos a utilizar la semilla o la estructura vacía, dependiendo de lo que ingresemos en la terminal, ejecutará una u otra. Claro, si ejecutamos la semilla, no creará la base de datos, nada más leerá el archivo y ejecutará esa función. Si todo sale bien, como podemos ver aquí en validar migrar, si es demo, se ingresaron datos de ejemplos correctamente. Si no, que no va a ser la demo, es decir, la estructura vacía, saltará el mensaje de estructura creada exitosamente. Si esto falla, saltará un error y el mensaje del error. Y terminará el proceso, process.exe1. Lo cerramos de golpe. Para finalizar, un ejemplo de esta migración. Por ejemplo, yo tengo mi localhost, un administrador laboratorio, mi base de datos. Podemos observar que si yo voy aquí, mi base de datos, administrarlas, le doy a administrador, la elimino. Podemos ver que ya no está. Voy a mi package JSON para mostrar algunos scripts que facilitan esta migración. Por ejemplo, uno es npm install, el cual instalará todas las dependencias necesarias para que este proyecto funcione y gracias a post install correrá no-migration.js y como no tiene el demo, simplemente ejecutará la estructura vacía con dos datos, que es un empleado y un usuario, para que funcione en su mínima capacidad. Como podemos observar, si recargamos la localhost en mi phpMyAdmin, podemos observar toda la base de datos, mis tablas y como les dije, un usuario y un empleado, nada más. Así como también nos saltará un mensaje, estructura creada exitosamente. Ahora, si yo quiero poblar mi base de datos, nada más escribo npm run migrations demo. Como podemos ver, se ejecutó exitosamente. Ejecutó la migración y se ingresaron los datos de ejemplo exitosamente. Recargamos y podemos observar que la base de datos fue poblada correctamente. Vamos a usuarios,
con sus hashes, las cédulas y su nivel. Hay dos admin con la cédula 11, 8. Este es un admin de ejemplo, más no van a poder obtener la contraseña, pero sirve para ejemplificar. Y finalizando, sin nada más que agregar, muchas gracias. Buenas a todos, mi nombre es José Sandoval y yo voy a estar mostrando las diferencias entre usuarios en nuestra aplicación. Implementamos una medida de seguridad para que no todos los usuarios tengan los mismos permisos, ya que pues un lector no debería tener los mismos permisos que un administrador en la aplicación. Entonces, primero voy a ingresar con una cuenta de lector a la aplicación, entonces introduciría la cédula y la contraseña del mismo. Y aquí estamos, podemos ver que estoy en una cuenta de lector. ¿Qué es lo que puede hacer? Nada más puede buscar, puede observar la información almacenada en nuestra aplicación. Por ejemplo, aquí puedo ver la cédula, el nombre, apellido de varios pacientes, pero si yo, por ejemplo, quisiese modificar, aquí no me sale la opción de poder modificar algún paciente. Incluso si me voy a la tabla de exámenes, que aún está en trabajo, si quiero, por ejemplo, borrar algún examen por abreviatura, bueno, no, este sería el por buscar. Si quisiese eliminar algún examen por su abreviatura, me saldría que no puedo, ya que requiere el nivel de administrador para borrar uno. Y bueno, lo mismo pasaría con el resto de entidades. Pacientes por ahora es la que llevamos más trabajada, entonces por eso aquí directamente nos muestra la opción de poder editar o alguna otra cosa que no sea buscar. Entonces, bueno, ese sería el caso en la cuenta de lector. Ahora podemos loguearnos afuera y entrar esta vez con una cuenta de nivel editor. Entonces, copiaré la cédula en este caso, que tengo en la base de datos de prueba. También copiaría la contraseña y estoy aquí. Ahorita estoy en nivel editor. Ahorita ven que si me sale la opción de poder editar los datos de los pacientes. Por ejemplo, este paciente Ricardo Guzmán, vamos a cambiar el nombre, el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, el teléfono, puedo colocar algún otro teléfono, el email, y la dirección. Ahora cuando lo actualizo, vemos que se ha actualizado con éxito, ya que pues esta cuenta tiene los permisos para hacer este tipo de cosas. También podría buscar, igual que el lector, pero no podría registrar ni eliminar ciertas cosas. Entonces, bueno, ahorita me logueo hacia afuera y ahorita voy a ingresar con una cuenta de administrador, que en el caso que tengo la base de datos sería esta la cédula, y coloco su contraseña. Entonces ahorita estoy en una cuenta de administrador y por ejemplo podemos ver aquí que Pepito, ahora tengo la opción de eliminar a este paciente. Le puedo dar a eliminar y ya no debería aparecerme en la base de datos. Por ejemplo, también puedo hacer el mismo tipo de cosas con empleados. Por ejemplo, si yo quiero aquí agregar algún empleado, podría hacerlo, podría colocar esa cédula, colocaría unos datos, podría colocar Andrés Briseño, el cargo puede ser bioanalista, y bueno, colocaré en este caso el número telefónico de prueba.
la actividad y datos profesionales. Y me sale aquí que el empleado ha sido registrado exitosamente. Si venimos para acá y podemos ver que el empleado pues ha sido agregado con éxito aquí arriba. Y bueno, en este caso el apartado de las vistas de los empleados aún no está terminado. El que lleva más trabajo hecho es el de pacientes, entonces por eso también quise mostrar un poco las otras entidades, pero por ahora la más trabajada es empleado, entonces la más trabajada es paciente, entonces por eso las pruebas fueron hechas principalmente con esta entidad. Y más o menos eso sería la diferencia entre los tipos de usuarios. Ya con eso cubriríamos esa parte y bueno. Muy buenas a todos. Terminando con el video, quiero dar un breve repaso por el frontend que se realizó en nuestro proyecto de gestión de un laboratorio clínico. Si bien dentro de la materia de backend no es necesario hacer un frontend muy detallado, como bien lo explica el nombre, puesto que se centra más que todo en la parte de atrás del sistema, mi equipo y yo decidimos hacer un frontend que sirviera para manejar de manera más didáctica, más visual, más atractiva nuestro sistema, nuestra base de datos de laboratorio ficticio, ¿no? Tenemos aquí que se hizo a través del EJS, que ya se llevaba manejando, que nos ayuda a manipular la información que manda el backend junto con la información que obtengo del JavaScript en mi frontend. Aquí podemos ver todo lo que se hizo y cómo se puede ver esto ya corriendo en un servidor. Simplemente debemos ejecutar npm start o npm run dev. En este caso voy a hacerlo con npm start porque sé que no me va a tirar ningún error. Aquí nos dice que el servidor está escuchando el puerto 3000 en mi localhost. Simplemente debo visitar esta pestaña que se me abre en mi navegador. Aquí puedo ver que me pide una cédula y una contraseña para iniciar sesión. Esto ya lo pedía en las fases anteriores del proyecto, sin embargo se realizó de manera más atractiva con CSS y HTML. Aquí puedo ingresar 3 cuentas. Estas 3 cuentas las tengo guardadas para facilitarles el login y el debug y todo lo que pudiera surgir en el desarrollo. Esta es de lector, editor y administrador. Los privilegios, si bien ya se explicaron la anterior vez, voy a dar un breve repaso. El lector únicamente puede ver los datos que están guardados dentro de nuestra base de datos. El editor puede editar, mas no puede borrar ni interactuar con cosas delicadas que puedan provocar algo catastrófico dentro del sistema. Y el admin tiene poder de hacer lo que le dé la gana dentro del sistema. Puede borrar, puede editar, puede incluso manipular el sistema de cuentas de la base de datos. Ok, como voy a explicar lo realizado dentro del frontend, tanto lo nuevo como lo viejo, voy a iniciar sesión con mi cuenta de administrador. Entro y puedo darme cuenta que este dashboard es nuevo. Si bien es algo muy simple, ayuda a visualizar los datos que tengo dentro de mi base de datos. Puedo ver que en pacientes hay 83, 0 pacientes han sido registrados hoy, hay 4 órdenes, 0 han sido registrados hoy. Sin embargo, esta de pacientes va a cambiar dentro de muy poco por la explicación. En exámenes tengo 11 y en empleados tengo 16. Antes de pasar a la entidad de pacientes, que es la que voy a ejemplificar para que no sea muy larga la explicación, puedo ver estas pestañas que son muy importantes a la hora de entrar en el sistema. Esta simplemente me muestra la información del usuario que está logueado en este preciso momento. Puedo ver que estoy logueado como Mateo Cuevas. Esta es su cédula de identidad que está registrada en el sistema. Veo una lista de guardias, número de teléfono, correo electrónico y una placeholder de una foto que bien podría ser reemplazado más adelante por una foto que está asignada a ese empleado en específico como parte de identificación de la empresa en tal caso de que tenga guardada dentro de sus políticas que cada empleado tuviese que tener una foto de perfil. Muy bien, teniendo ya esta información mostrada, puedo dirigirme a pacientes. Puedo ver que en mi entidad de pacientes me muestra una tabla mucho más entendible donde se me muestra todos los datos asignados a cada paciente. Puedo ver la cédula, nombre, apellido, el sexo, fecha de nacimiento, teléfono, email, dirección, fecha de registro, que me dice exactamente cuándo fue registrado. Puedo ver estos dos botones que son parte interesante del nuevo sistema,
donde si yo selecciono este botón, se sobreentiende que va a abrir una pestaña donde puedo editar a este paciente, donde puedo editar sus datos. Aquí tengo su cédula actual, su nueva cédula en caso de que quisiera cambiarla, etc. También puedo borrar los datos del sistema y puedo buscar algún dato dentro de toda esta lista de información. Puedo buscar, por ejemplo, suponiendo que quisiera obtener la información de John Smith y John Smith estuviese muy abajo en la lista, no quiero buscarlo de esa manera, simplemente ingreso su cédula, le doy a buscar y como se puede observar, me dan los datos de John Smith, que es un extranjero, su cédula de identidad es tal, se llama John Smith, es hombre, nació el 15 de febrero, tiene su número de teléfono asignado, su email, su dirección, es de Chacao, Caracas, y tiene una fecha de registro muy específica. Si quisiera editar desde este punto, podría hacerlo. Si cierro acá, se va a recargar el sistema. Puedo registrar un nuevo paciente. Por ejemplo, voy a inventarme una cédula. Voy a ingresar los datos que tengo en mis placeholders. Tengo John Doe, que es un nombre muy básico. Es un hombre, nació hoy, suponiéndolo. Tiene nombre, tiene cédula, número de teléfono, perdón, de 0414, tiene su email, que es un ejemplo, por lo tanto voy a ponerle ejemplo@gmail.com y su dirección es su casa. Registro los datos, se me recarga la página, puedo bajar y veo que a lo último está John Doe. En caso de que John Doe haya registrado algún dato mal y realmente me haya equivocado, puedo decir que John Doe lo registré con una cédula que no era. No es venezolano, sino extranjero. Puedo escribir que John Doe tiene esta nueva cédula. Si no quiero cambiar ninguno de los datos, simplemente los dejo en blanco. Actualizo. Y ahora John Doe es extranjero. Mantiene la misma cédula, pero cambió su prefijo. Ok. Si yo quisiera borrar este dato, simplemente selecciono la papelera, le doy así, y John Doe ya no está dentro de nuestro sistema. Ya terminando lo que es la visualización de los datos, quiero dirigirme a esta pestaña de engranaje que está asignada al administrador. Esta pestaña no es más ni menos que la gestión de usuarios, que ya se veía en fases anteriores. Sin embargo, aquí, si bien no es muy visualmente atractiva, como es algo que solamente va a tener acceso el administrador, no es necesario que sea tan amistosa con el usuario. Aquí tengo la lista de usuarios asignados, su registro. Aquí podría decir que esta cédula de identidad, suponiendo que fuera un trabajador, tiene asignada una contraseña con un nivel de lector. Sin embargo, si yo lo registro, no me va a tirar nada, puesto que no existe un empleado con esa cédula. Tendría que ir a empleados, buscar y registrar. Como esto ya se explicó en la parte anterior, simplemente lo voy a dejar pasar. Aquí podría actualizar los datos y aquí podría eliminar una de las cuentas, que no lo voy a hacer porque las necesito para ejemplificar lo que se hizo en el frontend. Muy bien, voy a desloguearme. No voy a guardar estos datos. Inicio con el lector, por ejemplo. El lector puede ver aquí que es Andrés Castro. Andrés Castro tiene esta cédula, es analista de sistemas dentro del laboratorio. Tiene un teléfono, tiene un correo y el placeholder sigue igual. 83 pacientes, 0 pacientes registrados hoy. Puedo ver en pacientes. Puedo darme cuenta que al ser un lector no tiene acceso a la parte de edición ni de borrado del sistema. Sin embargo, si yo entro con esta cédula de identidad, que en este caso es José Godoy, mi persona, puedo ver que sí tiene acceso a lo que es la edición de, por ejemplo, Ricardo Guzmán. Si quisiera cambiar un dato de Ricardo Guzmán, por ejemplo, Ricardo Guzmán no vive en la avenida Bolívar, sino vive en la avenida Francisco de Miranda, edificio centro, piso 2, en Valencia, suponiendo, no estoy seguro si existe una avenida Miranda en Valencia, pero es un dato de prueba. Actualizo el dato y ahora él vive en la avenida Francisco de Miranda. Muy bien, ya para terminar voy a mostrar la funcionalidad del dashboard, donde me muestra los pacientes actualizados hoy. Puedo ver en pacientes
registro un nuevo paciente, vamos a hacer lo mismo, registro a una cédula aleatoria. Puedo decir que este se llama Pablo, de apellido Fernández, es un hombre, en vez de nacer hoy, este va a nacer ayer. Teléfono, cualquier teléfono, siempre y cuando sea válido dentro de los números de teléfono que están dentro del país. Email, pablo@gmail.com. Tengo también que vive en su casa. Registro, bajo y puedo buscar que Pablo Fernández, según la identidad, está registrado dentro del sistema y su dirección de residencia es su casa. Puedo ir a inicio y me doy cuenta que está registrado un paciente, se ha registrado un paciente hoy y ahora no son 83 pacientes, sino 84. Y esto sería lo que llevamos hecho. Tenemos previsto para la fecha de proyecto añadir más funcionalidades, como una pequeña gráfica que me ayude a visualizar los exámenes más pedidos, terminar la visualización de cada una de las entidades y añadir algunas funcionalidades que surjan durante este periodo de tiempo. Sin mucho más que decir, muchas gracias.